Aleluya. ¿Está listo para la palabra? ¿Está lista para la palabra? El Señor habla en nuestro corazón hoy, y hoy en particular, hoy es la enseñanza, la última parte de esta serie de enseñanzas que hemos llevado a lo largo del año. Es una parte esta es la tercera parte de esta serie de enseñanzas que es para reflejar a Cristo en nuestras vidas. Así es que hoy es la última enseñanza de esta tercera parte. Voy a hacer una pausa, voy a enseñar otras cosas, voy a enseñar acerca de la alabanza, voy a enseñar acerca de la oración, algunas cosas que quiero que veamos en la oración, y después vamos a entrar a primeramente Dios, vamos a regresar otra vez con la última y cuarta parte de esta serie de enseñanzas acerca de reflejar a Cristo en nuestras vidas, de que Cristo se vea en nosotros, de que seamos más que solamente decir soy discípulo de Cristo, sino seamos realmente una evidencia de que Cristo está con nosotros. Y después entraremos a la serie de enseñanzas, primeramente Dios, entraremos a la serie de enseñanzas de la teología sistemática. Y esa es un poquito densa, lenta. No me atrevería a decir aburrida, porque de pronto se oye feo que digamos aburrido, y dice, no está aburrido, no vamos. Pero sí va a estar un poquito denso. No es otra cosa más lo que ya usted sabe. Ya usted sabe de teología, aquí le hemos enseñado teología, a lo mejor ni cuenta se ha dado que es teología, pero usted lo sabe. Y entonces cuando entremos a teología sistemática, o hablemos de teología sistemática, es decir, sí, eso ya lo sabía, sí, eso ya lo sé, o el pastor no lo enseñó, o tal enseñanza, o ya lo tengo bien presente. Y se va a dar cuenta que ya lo sabe, que son cosas que usted sabe, que usted entiende, que usted cree, pero que ahora se las vamos a enseñar en un orden progresivo para que usted identifique qué es la teología sistemática. Y entonces, ¿y eso de qué me va a servir, pastor? ¿Y eso para qué me va a servir? Y la más importante, es para no ser movidos por cualquier viento de doctrina. Hoy en internet está lleno de enseñanzas que cuando usted las oye, dice, eso suena muy cristiano, suena a lo que dijo mi pastor. Y entonces por eso suena muy atractiva para los cristianos. Por ejemplo, esta enseñanza que surgió hace algunos años, que era la ley de la atracción. La ley de la atracción suena, incluso suena hasta cristiano. Confiésalo, créelo, decláralo, y suena muy cristiano. Pero nada que ver con el cristianismo. O puedes escuchar alguna enseñanza muy motivacional que dices, hasta te cita la Biblia, dices, eso suena muy cristiano. Y entonces te mueve y empiezas a escuchar a ese maestro que al rato te lleva al mentalismo, y que al rato te lleva al positivismo, y que al rato te lleva a una doctrina extraña, pero ya estás tan metido en ella que no sabes cómo salir. Entonces lo que queremos es evitar que usted sea engañado por cualquier viento de doctrina, por cualquier enseñanza que escuche en internet. Y no es que nosotros digamos, no, el pastor cómo sabe, no. Créanme que me he tenido que meter otra vez, echar un clavado a la teología para poder armar esta serie de enseñanzas de la teología sistemática. Hay muchos libros muy buenos, pero son libros de como de 300 hojas, de 400 páginas, y que para poder profundizar en eso, pues tendrías que chutarte todos los libros. Entonces, lo que he hecho es una simplificación, una manera sencilla, didáctica, práctica, pedagógica, para que usted pueda tener este manual de teología sistemática. Me está costando mucho trabajo, porque estoy haciendo, José, me ayuda así, porque estoy haciendo, le voy a dar el ejemplo hoy, y tome una hoja, que las quedas el resto. Le voy a dar una hoja de qué es lo que estoy haciendo con la teología sistemática. La enseñanza de hoy va a ser un ejemplo del manual que usted tendrá en sus manos de teología sistemática. Antes de leerlo, póngame atención aquí un momento. Se ve bonito y qué bueno que lo tiene en sus manos, pero póngame aquí. Eso es lo que usted quiero que aprenda. Con el hecho de que vamos a estar con un manual. Mire, uno de los afanes del cristiano, cuando le van a dar una clase, es querer tomar nota de todo. Pero cuando quieres tomar nota de todo, te pierdes de las cosas que son importantes. Porque lo que tu cerebro recibe la información, la procesa porque la tienes que escribir, entonces no la escribes tal como la están diciendo,
la procesa tu cerebro y escribes lo que entiendes. En ese proceso se pierden se pierden segundos que se van convirtiendo en minutos. Entonces llega el momento que la secuencia de lo que se está diciendo al frente, ya no llevas tú la secuencia con lo que estás escribiendo. Y entonces o escribes ideas cortas, ideas fragmentadas, o te pierdes partes importantes de las enseñanzas. Entonces, quiero que, porque vamos a entrar a ese manual, y ese manual es como la hoja que le acabamos de dar, va a ser así todo el manual. Cada página será una hoja como esta. Entonces me está costando trabajo armarla, porque quiero que lleve todo lo esencial, todo lo importante, y que usted pueda tener alguno que otro espacio para escribir, para contestar algunas preguntas, porque ese manual se le va a quedar a usted. ¿Sí me explico? Entonces ahora sí, vea su hojita. Esa hojita se la voy a dejar a usted. ¿Cómo es que vamos a trabajar con estas hojas? Esa hoja es para usted. Ahorita le hice el tamaño oficio para que usted viera mejor la letra, pero normalmente van a ser incluso un poquito más chiquitas que el tamaño carta. Así es que, si usted trata de ir leyendo lo que yo voy diciendo, no coincide. Lo que está escrito en la hoja son ideas fundamentales de lo que yo voy a decir. Es decir, lo que está escrito aquí es la idea general de lo que yo digo. Pero usted puede tener la idea general, porque ya la tiene ahí en el papel, porque ya tiene esa hoja ahí en el papel. Hermanos que los den en línea, no se preocupen, si usted me pide la hoja de hoy, se la voy a llegar. El manual está en proceso todavía no lo terminamos. Entonces usted escucha la idea general, pero escuche, oiga esto por favor. No se clave en el manual, no se clave en la hoja. Las ideas ya están ahí. Por eso es importante que usted ponga atención a la explicación que yo estoy dando. Porque la idea ya está aquí, pero todo lo que yo digo se va a quedar en el audio y se va a quedar en lo que usted escuche. ¿Sí está conmigo? Por eso la importancia de poner atención a lo que yo digo. Entonces, no se preocupe, lo que está escrito ahí no se va a ir. Ahí va a quedar, le aseguro, después cuando termine la enseñanza, usted revise la hoja y va a decir, está lo mismo. Sí, nada se fue, ahí se quedó todo. Entonces, solamente es importante que lo tengan, porque ahí están las ideas principales de las enseñanzas. ¿Ok? Vamos a hacer el ejercicio el día de hoy. Vamos a hacer un ejercicio de esta enseñanza que le quiero compartir el día de hoy, que es la prédica de hoy, que es la enseñanza de hoy, que se llama visibles. ¿Por qué visibles? Bueno, hay una frase ahí que dice, cuando Jesús comienza a hacerse visible en nuestras vidas. Y mire, esto es importante porque de pronto nosotros creemos que el ser cristiano, ya como por arte de magia, nos va a pasar lo que le pasó a Moisés cuando subió al monte Horeb a recibir los mandamientos del Señor. Y Moisés subió y estuvo 40 días y 40 noches allá, y cuando baja, dice la Biblia, que su rostro resplandecía como el sol. Entonces, cuando alguien se convierte a Cristo, se imagina que su rostro ya brilla como el sol. Es decir, ya el pastor dijo que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces seguramente todas las personas que me vean, verán algo diferente. Tengo que ser honesto con ustedes, eso no necesariamente pasa así. Pero algo que sí es cierto es que nuestras vidas son transformadas. Y en ese proceso de transformación es que nosotros vamos caminando. En este caso en particular quise tomar el ejemplo de Nicodemo porque cometí una imprecisión en una de las enseñanzas pasadas que di para todos ustedes que están aquí en Facebook. En una de las enseñanzas pasadas hice una imprecisión. Dije que Nicodemo solamente se había encontrado con Jesús ¿cómo se llama? En la noche, que lo fue a buscar y que le preguntó, Señor, tú eres un maestro que viene de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo erróneamente comenté que la única vez que vuelve a aparecer Nicodemo es al final, cuando Jesús va a ser sepultado. Pero hay una imprecisión en esto. Y entonces, después de que terminé la enseñanza, fui redarguido y dije, no, estás cometiendo un error, tienes que reivindicar a Nicodemo. Tienes que corregir lo que dijiste acerca de Nicodemo, porque incluso hice énfasis que Nicodemo estaba temeroso y que no quería seguir a Jesús y algo así. Y que no se había decidido por Jesús. No, la verdad es que fue un proceso.
Y esto fue lo que tuve que ponerme a meditar acerca de Nicodemo, porque muchas veces nosotros estamos en ese proceso como Nicodemo. Queremos saber de Jesús, queremos acercarnos a Él, queremos conocerlo, pero no nos animamos muy bien a hacer una transformación en nuestras vidas. Después, cuando el efecto de la presencia de Dios, de la presencia de Jesucristo en nuestras vidas, empieza a hacer un cambio de actitud y ya empiezas a hablar de Dios, ya empiezas a hablar de Jesús, oras por los alimentos públicamente, ya no te da pena estar en una plaza comercial donde hay un montón de gente, tú pides tu pollo frito y te vas a sentar a comer y oras ahí en plena plaza y todos te voltean a ver y tú ya no te sientes incómodo por eso. Ya no disimulas que estás orando, ya no haces eso. Ya oras, ya cierras los ojos, inclinas tu rostro. Cuando ya haces eso, ya estás como en un pasito más hacia adelante. Y después, hasta que públicamente ya no tienes ningún temor en que todos sepan que eres cristiano y que sigues a Jesús. Todos pasamos por ese proceso. En algunos sucede muy rápido. Yo me he dado cuenta que los que suceden más rápido es en aquellos que tenían una vida completamente desastrosa, que estaban en el alcohol, en las drogas, en la promiscuidad sexual, en cualquier tipo de pecado en el que existían antes o en el que vivían antes. Cuando reciben a Jesús, el cambio es radical y se nota, y la gente se sorprende. ¿Cómo que cambiaste? ¿Cómo que ya no tomas? ¿Cómo que...? Pero en aquellos que no, por decirlo de alguna manera, no eran tan malos, como se dice por ahí, es que yo no era tan malo, o sea, yo de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, no me metía con nadie, no me faltaba respeto a nadie, pero vine a Cristo y recibí la salvación. Ok, en ellos tal pareciera que no se nota, porque tal pareciera que llevan una vida como la de antes. Entonces, Nicodemo es el ejemplo de eso. Y me gustaría que todos nosotros entendiéramos que tenemos una vida que tiene que ser visible para los demás. ¿Se acuerdan lo que le enseñé acerca de la justificación y de la santificación? Yo le comenté y le enseñé y le dije, la justificación es inmediata delante del Señor. ¿Se acuerda de eso? Y le dije, pero la santificación es el proceso que vamos aprendiendo, nos vamos apartando del pecado, aprendemos más, nos apartamos del pecado más, aprendemos mucho más y más nos alejamos del pecado por completo. ¿Sí está conmigo? Ahora, también les mencioné que la justificación es delante de Dios. Mucha gente no entiende por qué un pecador ahora es justo o por qué ahora Dios le ha perdonado. Porque alguien que cometió algún tipo de pecado catastrófico, decisivo, que dañó a muchas personas y de repente viene a Cristo, se arrepiente, pide perdón y Dios lo perdona. Mucha gente no entiende por qué Dios perdona a alguien tan malo. Alguien que hizo daño, alguien que perjudicó, no lo entiende. Dice, ¿por qué ahora puede esa persona ser bueno? Porque esa persona ahora resulta que ya no es como antes. Incluso se le trata de tildar o se le trata de poner etiquetas de su vieja manera de vivir, porque no se cree que esa persona haya sido justificada. ¿Ok? Pero eso es con Dios. Eso no lo puedo decidir yo. Yo no puedo decidir si tú te arrepentiste lo suficiente o no para ser perdonado por Dios y ser llamado justo. Yo no puedo decidir si tú serás salvo o no. Eso yo no lo decido. Eso lo decide Dios. Eso es la justificación. ¿Sí está conmigo? Y somos llamados justos. ¿Cómo somos llamados? Justos. Tú y yo somos justos delante de Dios. Pero la santificación es delante de Dios y también delante de los hombres. ¿Sí está conmigo? A diferencia de la justificación, la santificación sí tiene que ser visible para los ojos de la gente. Para los demás sí tienen que darse cuenta que estamos lejos del pecado, que nos hemos apartado de la maldad, que sí hay un cambio en nuestras vidas. Y entonces esa santificación tiene que ser visible para los demás. Y entonces los demás sabrán que realmente has decidido seguir a Jesús. ¿Amén? Ok. Partiendo de eso, vamos a ir a la Biblia, al Evangelio de Juan, para empezar. Evangelio de Juan, capítulo 3. Ahorita, si quiere, puede guardar su hoja, úsela para escribir atrás, no importa. Bien, esa hojita bien le puede servir para escribir sus notas personales o las cosas que no están escritas ahí.
puede servirle para anotaciones. Evangelio de Juan capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. Dice la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No se olvide de eso. ¿Era un qué? Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aunque aquí hay una pausa en su Biblia, corta la idea, sigue la idea, para que no crea que lo que sigue en el versículo 16 es aparte. No, Jesús sigue hablando con Nicodemo del tema del nacer de nuevo. Y ahí viene una explicación muy amplia posteriormente de lo que significa nacer de nuevo y por qué era necesario al hombre nacer de nuevo. ¿Ok? Y por qué el Hijo del Hombre vino a salvar a la humanidad. Ok. Este primer texto encontramos a un Nicodemo que se acerca a nuestro Señor Jesucristo de noche. Mire, muchas veces yo he predicado de este pasaje y he hablado precisamente de Nicodemo y de cómo Nicodemo viene de noche porque tiene miedo de que lo vea la gente, porque él es un principal de la sinagoga, es alguien importante, es alguien que tiene peso en su sociedad y en su ámbito religioso, es una persona que guarda su testimonio y no quiere que lo vean con Jesús, y por eso viene de noche. Mire, tanto enseñado de eso, que ahora que estaba estudiando de Nicodemo para reivindicar a Nicodemo, entendí algo. Nicodemo tenía preguntas que hacerle a Jesús. Nicodemo reconoce que Jesús viene de parte de Dios, que es más que un maestro y que Dios lo está respaldando. Pero ¿sabe algo importante? Jesús nunca le cuestiona a Nicodemo que lo haya buscado de noche y a escondidas y a solas. Jesús no cuestiona a Nicodemo por la manera en cómo Nicodemo se acerca a él. Uno de las grandes culpas que tienen los cristianos es cómo buscaron a Jesús, cómo se acercaron al Señor. Es que yo estaba en pecado, es que yo estaba mal, es que yo no lo conocía, es que yo no sabía de Dios, es que yo... Y empezamos a... ¿Sabe? El Señor no te mira cómo lo buscas. No mira en qué condición lo estás buscando. Hermano, quítese de la cabeza el pensamiento de que nosotros nos sentimos culpables cuando buscamos a Jesús y entonces tenemos que traer esa culpa de por vida. Jesús no mira ni cuestiona a Nicodemo y dice: a ver, Nicodemo, ¿por qué no veniste de día? Como se lo dijo a los fariseos, que cuando lo querían arrestar: tanto tiempo estuve delante de ustedes, porque vino la guardia de los fariseos y de los Sanedrín a arrestar a Jesús, y todo el tiempo he estado delante de ustedes y nunca me arrestaron, y ahora vienen escondidas a arrestarme. Pero a Nicodemo no le cuestiona, a Nicodemo no le hace preguntas. ¿Por qué hasta ahora, Nicodemo? ¿Por qué escondidas? ¿De quién te escondes? ¿Cuál es tu miedo?
No sé de qué manera hayas buscado a Jesús y de qué forma te hayas encontrado con Él. Pero hermano, Jesús sabía que lo ibas a buscar. De hecho, Él te amó primero antes de que tú lo amaras a Él. De hecho, mejor todavía, Él te escogió a ti y no lo escogiste tú a Él. Es lo que dijo el Señor, ¿cierto? No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Y dice Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, no es trascendente, no es meritorio, no es relevante la manera en cómo buscas a Jesús. Él no te va a preguntar, ¿y por qué vienes hasta ahora? ¿Por qué así? ¿Cuántas veces te llamé y no me abriste la puerta? No, el Señor está esperando que lo busquemos. Él nos buscó primero, ahora quiere que nosotros devolvamos eso y que vengamos a Él. Y cuando viene Nicodemo y se acerca a Jesús, no es cuestionado de ese asunto. Y sin embargo, Nicodemo tiene tantas preguntas que Jesús le responde. Nicodemo dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Eso es relevante. Es muy importante. Yo no volvería a cuestionar a Nicodemo, de verdad, créanme. No volvería a dudar ni de su fe, ni de su búsqueda de Jesús, ni de su acercamiento a Él. Porque de repente decimos, es que Nicodemo ya no lo siguió. Nicodemo regresó a su vida de fariseo. Y ya cuando lo vio muerto sintió cargo de conciencia y entonces lo buscó. No. Y vamos a aprender eso. Porque Nicodemo reconoce a Jesús. Uno, como enviado, como maestro, como enviado de Dios. Y segundo, dice Nicodemo, de cierto tono, desde el versículo 2, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, Nicodemo tiene un conocimiento que es de donde Nicodemo habla. Es decir, Nicodemo sabe las Escrituras, él tiene entendimiento de lo que dicen las Escrituras, no se atreve a llamar a Jesús Cristo, pero le llama enviado, que prácticamente es una palabra similar. Cristo es el enviado, el ungido. Quizás lo que le faltó fue reconocer que él era el Mesías, pero sabía que venía de parte de Dios. Sabía que era Dios el que lo había enviado. Nicodemo habla de lo que él sabe. Y Jesús habla de lo que Nicodemo necesita saber. Porque Nicodemo le dice, sabemos que viene de Dios. Dios, tú no harías las cosas que haces si Dios no te respalda. Ok, Nicodemo habla de lo que sabe. Pero Jesús le responde en el versículo 3. Le dice, respondiendo Jesús, porque acaba de hacer una afirmación Nicodemo. Y Jesús le responde esa afirmación y le dice, de cierto te digo, que el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es lo que necesita escuchar Nicodemo? Y tienes razón, Nicodemo, sí vengo de Dios. Tienes razón, Nicodemo, las señales que hago es porque Dios me respalda. Nicodemo necesita escuchar que Jesús confirme el conocimiento de Nicodemo. No. Nicodemo necesita escuchar lo que necesita para salvarse. Por eso cuando buscamos a Jesús, la mayoría de los que dicen creer en Jesús, que buscan a Dios o que se acercan a Dios, lo buscan desde lo que saben. Lo buscan en su religión tradicional, lo buscan desde su desesperación, desde su necesidad, con lo poquito que conocen y saben, y ahí es cuando buscan. Pero ¿sabes lo que tiene Jesús cuando tú lo buscas? Lo que tú necesitas saber. Arrepiéntete, cambia tu corazón, sigue. ¿Qué le dijo Pedro? A Pedro le dijo, ¿necesitas nacer de nuevo? No. A Pedro le dijo, sígueme. ¿Qué le dijo a Mateo? Sígueme. ¿Qué le dijo a Pilato? A Pilato le contestó de otro nivel. Pilato dijo, no, a ver, espera. Mi reino, tú tienes un reino aquí, pero mi reino no es de este mundo. Y si yo quisiera, ahorita mismo, mi reino vence a tu reino. Estoy parafraseando las palabras de Jesús. ¿Sí está conmigo?
Jesús va a responder no conforme a lo que tú conoces, sino conforme a lo que tú necesitas. Por eso muchas personas que se acercan a Jesús, al no encontrar una respuesta de Jesús que confirme, que reafirme su conocimiento, por eso mucha gente no permanece, se va. Pero Jesús nos va a hablar siempre de lo que necesitamos saber. Nicodemo necesita de saber que necesita nacer de nuevo, ¿cierto? Ok. Hay una enorme diferencia entre saber cosas acerca de Jesús y experimentar aquello que Jesús quiere producir en nosotros. Yo le preguntaba en mi reflexión, ¿por qué Jesús pone más atención en darle una revelación profunda a Nicodemo acerca del nacer de nuevo? Porque se lo explica. No es nacer de la carne, sino es nacer del Espíritu. Jesús toma tiempo para explicarle eso. Y esta revelación profunda, yo pensaba, ¿por qué Jesús invierte más en explicarle algo profundo, teológicamente profundo, a Nicodemo? Y no se ocupa Jesús en la experiencia que Nicodemo pudiera tener con él emocionalmente. ¿Por qué no le hizo un milagro? ¿Por qué no le restauró algo? ¿Por qué no le dio una palabra profética? ¿Por qué Jesús le dio un conocimiento a Nicodemo? Porque era maestro. Jesús lo reconoce. Tú eres maestro. Tú no necesitas una experiencia emocional. Tú necesitas conocimiento que te esté comiendo por dentro, que te esté provocando un deseo de saber más y de conocer más para que tú puedas vivir lo que necesitas vivir. Hermano, las iglesias estamos empecinados, estamos esforzándonos por dar experiencias emocionales en lugar de dar conocimiento. Y a veces es pesado el conocimiento. Nicodemo se fue de ahí con cara de what? O sea, ¿qué es todo esto que acabo de aprender? Y lo tuvo que digerir, y tuvo que meditar. Yo me lo imagino en las noches, meditando y revisando las escrituras. ¿Y qué quiere decir Jesús con esto? Yéndose con Ezequiel, yéndose con Daniel, buscando lo del Espíritu, buscando de este despertar que le está hablando Jesús, de este nuevo nacimiento. Y Nicodemo está inquieto por dentro. Pero Jesús no le dio una experiencia emocional. No le hizo milagro, no se abrió los cielos. ¿Se acuerdan cuando mencioné a Pedro? Les digo que Jesús le dice a Pedro, sígueme. Y Pedro sin dudar va detrás de Jesús. Pero más adelante, Pedro, Juan y Jacobo tuvieron una experiencia espiritual que nadie había tenido. Jesús se presenta delante de Moisés y de Elías y se transfigura en un ser espiritual, en un ser celestial, para poder entrar a la dimensión del espíritu en la que estaban Elías y Moisés. Y ahí están Pedro, Juan y Jacobo viendo todo eso. Desde el plano terrenal están viendo una dimensión espiritual. Incluso Pedro se puede comunicar con esa dimensión. Y le dice, Señor, ¿quieres que te hagamos unas enramadas aquí? Mis hermanos, Señor, mira, te van a quedar bien bonitas. Una para ti, una para Elías y una para Moisés. Y el Padre le contesta del cielo, cállate. No es importante la experiencia emocional que estás viviendo ahora. Escucha. ¿Sí está conmigo? Y es bien bonita la experiencia espiritual. A mí me encantan las experiencias espirituales. Tengo muchas bien grabadas en mi corazón. Se las he platicado. Pero eso no hace una diferencia. Porque el diablo también puede mover tus emociones. ¿O no lo ha hecho? Un día te levantas con harta fe. Ay, Señor, tú estás conmigo. Y a mediodía ya estás con la fe hasta el suelo. Porque las emociones están a flor de piel. Ya te enojaste, ya te peleaste, ya maldijiste, ya te sentiste frustrado, decepcionado, traicionado. ¿Y dónde está la fe que tenías hasta arriba? ¿En qué se sostenía tu fe? En la emoción con la que te levantaste. ¿Sí está conmigo? Ahora, ¿qué hace que permanezcas en tu fe? ¿La emoción? No, el conocimiento. ¿Está conmigo? Entonces, el primer Nicodemo que vemos
Es un Nicodemo que se acerca curioso, con preguntas, con intenciones de saber, de querer saber, pero Jesús no pone atención a su emoción, sino al conocimiento que este hombre puede recibir. Un hombre que se acerca a Jesús. Amén. Parece que habría mucho que reclamarle al Nicodemo por buscar a Jesús en escondidas, en privado, ahí sin que nadie viera. Tiene muchas preguntas, pero Jesús confronta con la necesidad de nacer de nuevo. En lo que invierte nuestro Señor, el tiempo. Miren, puedes tener mucho tiempo con mucha gente, pero hay personas con las que vas a tener un poco de tiempo nada más. Le voy a platicar, después al final. Ok, seguimos. Ahora vamos a Juan, al Evangelio de Juan, al capítulo 7. Ya estoy terminando, aunque no parece. Juan, capítulo 7. Vamos a leer versículos 45 al 52. Yo dije que Nicodemo nada más aparecía hasta después de la crucifixión, y resulta que no. Que Nicodemo me cayó la bofota y me dijo, no, aquí estoy. Antes aquí estoy. Tú saltándote un pasaje importante. Y miren, es un pasaje importante. Capítulo 7, vamos a leer del versículo 45 al 52. Ahí en su folletito, en su hoja que le di, ahí vienen las citas completas. Ahí vienen los pasajes que hay que revisar. Pero vamos a Juan 7, versículos 45 al 52. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Es decir, los alguaciles fueron mandados por los sacerdotes y por los fariseos, fueron mandados a arrestar a Jesús. ¿Qué dijimos que era Nicodemo? Fariseo, maestro de la ley, y era de los principales de la sinagoga. ¿Sí? Entonces aquí está Nicodemo, entre todos ellos. Versículo 46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Miren, la policía fue a arrestar a Jesús, los alguaciles fueron a arrestar a Jesús, y estaban sorprendidos por la manera en que como Jesús hablaba. Ellos llegaron y dijeron, wow, este hombre dice que ya no tenemos mordida. ¿Se imaginan? Que seamos honestos, que tengamos integridad, que amemos al prójimo, que no causemos mal, que pongamos la otra mejilla. Este hombre es impresionante. Además, no solamente lo dice, su vida, su carácter es un reflejo mismo de la palabra que habla. Estaban sorprendidos los alguaciles. Y ellos fueron enviados a arrestarlo. Sí, bajo cualquier pretexto. A ver, joven, no trae sus licencias. No, se me hace que nos lo vamos a llevar al corral. No, se pasó el semáforo. No, cualquier cosa. Tiró una basurita en la calle. Está prohibido en esta área específica donde usted tiró la basura. Está prohibido. Está prohibido comer en esta área. Cualquier pretexto era bueno. El propósito era arrestar a Jesús y traerlo ya, callarlo, silenciarlo de una vez por todas. Y mandan a los policías para arrestarlo. Pero cuando ellos llegan, escuchan a Jesús y se sorprenden. ¿De qué se sorprendieron? ¿De la manera como hablaba? ¿De lo emocionante que era escucharlo? No, de la autoridad con la que Jesús hablaba. Hermano, son los alguaciles. Son los que tienen autoridad. Nadie en aquel entonces podría cuestionar la autoridad de un alguacil, ni de ellos ni de los soldados romanos. Si el soldado romano le decía, te voy a arrestar, decía, no, perdóneme lo que sea que haya hecho, si lo miré feo, lo que sea, hermano, tenían que disculparse los ciudadanos para no ser arrestados. Los romanos se jactaban de tener leyes que defendían el derecho, pero era selectivo. La manera como aplicaban el derecho era selectivo, así es que los que estaban oprimidos por los romanos solamente tenían que callarse y aguantarse. Y entonces la autoridad judía, que eran los alguaciles, que era la guardia del Sanedrín, es decir, de los sacerdotes, de los escribas y de los fariseos, era autoridad que ellos ponían
para aplicar la ley judía, esos eran también tenían que ser obedecidos. Era la máxima autoridad. Y resulta que cuando ellos llegan, se encuentran con alguien que tiene más autoridad que ellos. Uno podría decir, sí, pues era el Hijo de Dios, por supuesto, ellos reconocieron que era el Hijo. No, hermano, no estamos hablando de esa autoridad. Era la autoridad moral con la que Jesús hablaba. ¿Sí me explico? Jesús decía, es que no deben, no odien a su prójimo. Y Jesús no odiaba a nadie. Sí, pastor, odiaba a los religiosos. No los odiaba. Él decía, pongan la otra mejilla. ¿Quién aceptaba eso? Él enseñó a sus discípulos, si alguien les pide llevar 2 millas, 1 milla, la carga, llévenla 2. Si les quieren quitar la túnica, denles también la capa. Si tienen plato para comer, si tienen 2 platos para comer, den 1. Y esas enseñanzas fueron las que escucharon los alguaciles y dijeron, ¿qué autoridad tiene este hombre? Pero además, ¿qué autoridad? Porque él no solamente lo decía, sino también lo hacía. ¿Sí está conmigo? Los que vienen ahora sin el arrestado, porque tenían que arrestarlo, ¿por qué no lo traen? Es que tiene autoridad. Quisimos enseñar, yo me imagino, no lo dice la Biblia, pero quiero imaginarme que ellos llegaron, te vamos a arrestar porque estás cometiendo un delito. Y Jesús decía, sí, claro, ¿cuál delito? Trae las sandalias al revés. Y Jesús decía, pero es que así se usan. Estas son de ese modelo. O bueno, no, perdone usted, me las cambio inmediatamente, aunque las trajera bien. ¿Sí me explico? Jesús no se iba a pelear con ellos por un acto de desobediencia. Él tenía autoridad moral para decir las cosas y callarles la boca, pues. A eso me refiero. Cualquier señalamiento que pudieran hacer contra él, no tenían modo de demostrarlo. ¿Sí está conmigo? La última vez que me infraccionaron fue porque me pasé un semáforo en rojo. Y me lo pasé, ninguno. Entonces el alguacil le digo, oiga, oficial, yo le digo, deme chance. Venimos de vacaciones y mire, y yo no estaba pidiendo que le diera yo un soborno. Yo no estaba diciendo, hágame el favor, cometí un error, sí, lo reconozco, cometí el error, pero, bueno, misericordia. Y entonces ya cuando vi que el oficial se estaba yendo por el lado del soborno, o sea, bueno, pero es que aquí las multas son muy caras. Y dije, no, ya va a querer sacar una muchacha. Y ahí sí yo no le voy a entrar. Pero ¿sabe qué? Entonces hágame mi multa. Sí, le va a salir carísimo. Sí. Hoy es sábado, no está abierto el municipio. No, pero con su infracción puedo circular. De aquí hasta que abran las oficinas. No, pero es que, bueno, hágame mi infracción. Y me hizo mi infracción. Y me dijo que me iba a salir como en 3,500 pesos, no le vas a... Yo dije, no, pues ahí se fueron las vacaciones. No pagamos la infracción, pues era fin de semana, y fuimos hasta el lunes, y además era en otra ciudad, porque nosotros íbamos con mis suegros, y teníamos que regresar a Poza Rica para la infracción, para pagar la infracción. Entonces ya hasta que regresamos, fuimos a pagar, y resulta, no me acuerdo si fue al otro día, o ese mismo... pasaron 2 días, no recuerdo, pero el asunto es que no pudimos pagar ese día y teníamos que ir hasta otro día. Fuimos a pagar y no recuerdo exactamente, la infracción nos salió en 600, 700 pesos. Algo así, ¿no? Pero nos salía mucho más barato de lo que nos había dicho. Y entonces de pronto uno no tiene esa autoridad moral porque uno se presta o participa de ciertas cosas que cuestan trabajo sostener con nuestras palabras. Y cuesta trabajo. Pero Jesús no tenía ningún problema con eso. Jesús tenía la autoridad para hablar con autoridad, porque lo que decía no estaba mintiendo, él vivía lo que decía y podía hablar con autoridad. Entonces los fariseos están enojados, el Sanedrín está enojado porque no trajeron a Jesús. Y dice, versículo 47, entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? La única forma en que no lo pudieron haber traído es porque ustedes también ahora le creen. Y ahora dicen hasta que tiene autoridad.
Entonces, versículo 47, dice, entonces los fariseos le respondieron ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Esto es trascendente porque están midiendo la autoridad por el hecho de que alguno de ellos creyera en él. Y le dicen a los alguaciles, ¿acaso ven que nosotros hemos creído en él para que ustedes no lo hubieran arrestado o para que ustedes le crean lo que dice? No, nosotros no hemos creído en él, por lo tanto, lo que Jesús es y lo que Jesús dice no tiene validez. Ellos creían que ellos eran los únicos que podían darle validez a la persona de Jesús, como el Mesías. Pero resulta que los alguaciles habían creído en él por la autoridad que habían visto, con la que él hablaba. Ok, más, versículo 49, más esta gente, lamentablemente. Pero, entonces, Nicodemo ahora está en una etapa distinta. Lo que Jesús le dijo acerca de nacer de nuevo ha inquietado su pensamiento. Tan es así que dijo, ¿no sería bueno que lo escucháramos? Como diciendo, pienso que Nicodemo estaba pensando dentro de sí, es que no quiero ser el único loco. A lo mejor esto que estoy creyendo, sí soy tonto y sí me convenció a alguien a quien no debería de creerle, pero quisiera que lo escucharan ustedes para que no lo señalemos nada más porque sí, injustamente porque nuestra ley no nos lo permite, pero además para que escuchemos lo que él tiene que decir. Quizás no está loco, quizás es cierto, porque hay algo dentro de Nicodemo que se está inquietando. Él quiere creer en Jesús. Yo sé que muchas veces nuestras preguntas no tienen todas las respuestas que queremos, pero Jesús sigue trabajando dentro de ti. Si Jesús sigue obrando dentro de ti. Quizás en algún momento sientes que eres el único loco del desierto que cree en Jesús, o que eres el único de tu casa que se ha atrevido a mantenerse en la fe del Señor. Y eso pareciera una locura, pero no es locura. Jesús está hablando dentro de ti. Él quiere transformar tu vida por completo. Y le sucede algo curioso a Nicodemo. Porque mientras Nicodemo señala algo real, cuando dice, la ley juzga a un hombre si no le oye, nuestra ley tiene eso. Podemos juzgar a alguien sin oírlo, sin saber lo que ha hecho. No está diciendo, yo soy un discípulo de Jesús, no está diciendo eso. No debemos de poner palabras en su boca, pero tampoco permanece callado, es decir, ya no deja que se hable de esa manera acerca de Jesús, señalándolo injustamente. Su intervención provoca inmediatamente una reacción de los que están ahí con él, y se respondieron y le dijeron, ¿eres tú también de Galilea? ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galileo nunca se ha levantado un profeta. Ahora lo descalifican a él y que su opinión no es válida. Lo comparan con alguien de Galilea y dicen, si eres de Galilea estás defendiéndolo porque eres de allá, porque él es Galileo. Pero date cuenta, escudriña, casi le dicen tonto. Escudriña, que de Galilea nunca ha salido algo bueno. Esta discriminación o este señalamiento, podemos ver cómo tratan de minimizar la opinión de Nicodemo, porque también los confronta. En Juan capítulo 3, Nicodemo habla con Jesús acerca de Jesús. En Juan capítulo 7, Nicodemo comienza a hablar con otros acerca de Jesús. No sé si te identificas en esta etapa, pero ¿te ha sucedido como que empiezas a hablar con otros? Quizás tu vida no refleja completamente tu fe, ni que has creído en Jesús, pero ya empiezas a testificarle a otros. O todavía estás con Juan, capítulo 3. Todavía eres Nicodemo que tiene muchas preguntas. O eres el Nicodemo que ya está hablando con otros. Nos da pena que nos vean con la Biblia, nos da pena que nos vean orar, nos da pena que nos vean venir a la iglesia, o que tú canceles un compromiso con ellos porque dices, no, es que tengo actividad en la iglesia. Y pareciera que tu iglesia, ya sal de la iglesia. Eres el ratón de la iglesia. ¿De cuáles somos todavía? ¿Nos cuesta trabajo testificar que somos cristianos todavía?
pero sí hablamos de Jesús. Quisiéramos que la gente lo conociera. Quisiéramos que la gente oyera su palabra. ¿De cuál eres todavía? ¿El Nicodemo que tiene preguntas? ¿O el Nicodemo que habla de Jesús sin reconocer plenamente que es de Cristo? ¿O somos el Nicodemo del capítulo 19? Vayan conmigo. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 38 al 42. Dice la palabra del Señor. Después de todo esto, José de Arimatea, que era, cuando dice después de todo esto, es que Jesús ya fue crucificado y ya murió en la cruz del Calvario. Ok, sigo otra vez. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39. Ojo, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Otra vez Juan hace énfasis que era el mismo Nicodemo. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe como 100 libras. No es cualquier cosa. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Quiénes estuvieron ahí? José de Arimatea y Jesús. No solamente ellos, por supuesto que había más, pero menciona a José de Arimatea como un discípulo de Jesús, una persona importante de recursos, alguien importante en la sociedad, que se pudo acercar hasta Pilato por la posición política y económica que tenía José de Arimatea. Se pudo acercar hasta Pilato secretamente, dice, para evitar que los judíos tuvieran alguna represalia en ese momento de bajarlo de la cruz. Entonces se acerca, pide a Pilato que le permita bajar a Jesús, y lo permite. Jesús ya no está en la cruz. No tenemos a un Jesús crucificado que permanece en una cruz, ahí está todavía. No, Jesús ya no está en la cruz. Fue descendido, llevado a un sepulcro, pero ahí junto a José de Arimatea, iba Nicodemo. Y ahora Nicodemo ya no le importa que lo vean. Ahora Nicodemo no solamente participa de bajar a Jesús, sino que también lleva una ofrenda, trae aloe, trae mirra, y no cualquier cosa, trae una cantidad abundante, suficiente para embalsamar a Jesús, para sepultarlo. Ahora que Jesús ha sido crucificado y que ha muerto en la cruz, uno pudiera pensar, bueno, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no hizo público delante de los demás que él creía en Jesús? Nicodemo ya no necesita explicar su relación con Jesús. Sus acciones comienzan a hacerla evidente, a hacerla visible. ¿Cuál es la relación de José de Arimatea con Jesús? ¿Qué nos dice Juan? Que era discípulo. ¿Qué nos dice de Nicodemo? Que era el mismo que había venido a buscar a Jesús de noche. ¿Nos dice que era discípulo? No nos dice que era discípulo. Pero sí nos dice las acciones que tuvo Nicodemo. Venir y ayudar a sepultar a Jesús. Y trae mirra y trae aloe, 100 libras. Eso de que especifique Juan que eran 100 libras es porque era una cantidad considerable. ¿Quién permaneció acompañando a Jesús hasta el final de su muerte? La Biblia nos dice que era María, la mamá de Jesús, María Magdalena y Juan. Los tres estuvieron ahí hasta el final. Juan nos dice claramente que vio como José de Arimatea y como Nicodemo vienen por el cuerpo de Jesús. Ahí estaban, llorándole. Y en eso vienen José de Arimatea
viene Nicodemo, bajan el cuerpo y lo llevan al sepulcro. Al que estaba muy cerca, porque ya venía la celebración de los judíos, al que estaba cerquita ahí, era nuevo, no estaba usado, y ahí lo sepultaron. Y a mí me llama la atención que ahora a Nicodemo ya no le importa que lo vean haciendo eso. Ahora es visible. Ahora los demás pueden decir, es que él también andaba con Jesús. Ahora lo pueden decir. Su propio grupo político y religioso de fariseos que estaban ahí y que antes lo menospreciaron, ahora pudieran decir, con razón lo defendía. Mírenlo, sepultando a su maestro. Ahora ya no le importa a Nicodemo. Mire, hermano, termino con esto. Yo no sé cómo empiezas buscando a Jesús. ¿Cómo te acercaste a Jesús por primera vez? Quizás llorando, quizás con muchas preguntas, con más dudas que certidumbres. Tenías más preguntas que respuestas. Quizás la manera de acercarte a Jesús era más por curiosidad, más por necesidad que por ganas de seguirle. Pero una cosa es cierta, Jesús no quiere que te quedes ahí. Jesús no quiere que te quedes en esa idea de solamente encontrarte con Jesús así, en los secretitos, sin que nadie lo sepa. El Señor no quiere que te quedes ahí, en el Evangelio de Juan capítulo 3. El Señor te va a llevar paso a paso, camino a camino, va a despertar en ti el deseo, las ganas de testificar de Él, pero hasta que sea público que tú eres de Cristo, estarás avanzando en tu fe. ¿Sí me expliqué? No es una fe secreta, es una fe pública. Y ahora sí les termino con esto. En la semana pasada fuimos a comprar a un puesto de quesadillas. Digamos, mi esposa y yo fuimos a comprar, paramos ahí, ya era tarde y no habíamos comido, entonces queríamos algo rápido para comer y paramos en un puesto de quesadillas, de garnachas, ahí estábamos. Y entonces nos acercamos y ya pedimos y la señora se nos quedaba mirando como diciendo, los conozco, ¿no? Y entonces dice, no, pues sí, los conocemos, ya finalmente se animó, dice, es que conocemos al Señor, conocemos se referían a mí, lo conocemos a Él, su rostro nos es conocido. Yo dije, en la torre, ¿no? ¿Dónde me vieron? No se crea, por un momento uno la piensa, ¿qué me vieron haciendo? Porque cuando sabes que le has gritado a alguien en el camino, has puesto una mala cara, algo, pues sí de pronto sientes un calambrito ahí. Y dice, no, sí, lo conocemos. Y entonces volteé a ver a su esposo y dije, sí, su esposo se me hace, yo dije, su esposo se me hace conocido. No lo recuerdo. Eso fue la semana pasada. Esta semana también terminamos tarde, un día en la semana, y queríamos comer, no habíamos hecho comida. Y mi esposa dijo, pues vamos a comer otra vez las que sí estaban buenas. Se nos acabó, cierto. Gracias, amor. Tienes razón. Se nos acabó el gas. Dice, va a decir, ay, puro comer en la calle. Sí, usted lo piense mal, usted piense con el testimonio, no tengo que justificarme delante de usted. Pero se acabó el gas. Y entonces, estoy dando un testimonio, no estoy justificando. Entonces, fuimos otra vez ahí, pero esta vez fui solo. Y cuando llegué ya con el pedido, le digo, pues dame esto. Me dice la señora, ay, qué pena, me da mucha pena con usted porque ese día dijimos que lo conocíamos y que lo conocemos de algún lado. Dice, pues no sabemos que le hayamos provocado algún problema con su esposa. Y digo, no, nada que preocuparse. Y me dice, es que luego uno habla de más y qué pena porque pues ya no sabíamos si yo había dicho algo de más. Digo, no se preocupe. Digo, mire, nosotros somos cristianos. Digo, no tenemos nada que preocupar. Y me dice la señora, sí, los cristianos no toman, ¿verdad? Digo, no. Dice, es que mi hermana es cristiana, por eso lo sé. Dice, no, pero usted lo recordamos porque siempre que venía al negocio, usted era muy amable. Entonces usted llegaba, saludaba, compraba y se iba. Entonces, muchas gracias, con permiso. Y dice el Señor, yo lo recuerdo que hasta una vez usted me ayudó. Algo que yo estaba moviendo, la verdad no me acuerdo. No sé, es que no me acuerdo de dónde, ya me hicieron referencias de dónde vivían, y hace muchos años, y que si era de ahí, de esa colonia, y que si vivían ahí. Digo, no, nosotros no estamos ahí.
Digo, hemos estado en Iztapaluca, pero no en esa región. Y dice, pero es que sí lo recordamos. Dice la señora, y esto es de lo que le quiero decir. Es que lo recordamos como alguien que nunca nos causó un problema o que nunca nos hizo una mala cara. Que siempre fue amable cuando compraba algo. Pues qué bueno que se acuerdan de eso y qué bueno que no se acuerdan de lo malo. No, es que no tenemos otra imagen de usted. Mi esposo, toda la semana hemos estado tratando de recordar acerca de ustedes, de dónde los conocemos, y no tenemos un mal recuerdo acerca de usted. Dice, lo recordamos a usted nada más porque era el único que venía a comprar. Le digo, sí, normalmente yo salgo a comprar, o yo salía a comprar en lo que mi esposa se quedaba con los niños. Los niños eran pequeños, y ella se quedaba con los niños, y yo salía a cazar el dinosaurio, le digo. Pero ella siempre estaba ahí. Sí, dicen, esa es la imagen que tenemos. Dice, y ahora que nos dice que es cristiano, más nos explica por qué tenemos esa imagen de usted. Cuando salí de ahí sentí un alivio, de verdad, sentí paz en mi corazón. Dije, ay Señor, gracias. Gracias porque nos has ayudado a dar un buen testimonio. Gracias porque hay gente que nos recuerda, por alguna razón. Yo espero que la gente que nos recuerde sea porque damos un buen ejemplo de que somos cristianos. No puedo decir, ojo con esto, no puedo decir que todo el mundo que me conoce tenga una buena imagen de mí, o de mi esposa, o de mis hijos. No puedo decir eso, porque seguramente en algún momento nos hemos equivocado. Seguramente en algún momento hemos dado una mala cara, hemos hecho un gesto equivocado, hemos dado una mala respuesta, hemos actuado equivocadamente, seguramente. Pero de algo que sí soy consciente, y es lo que quiero dejar en su corazón en esta hora, es que es importante que la gente sepa que somos de Cristo. Que seamos visibles para la gente. Que no nos quedemos en un Nicodemo que solamente ve a Jesús de noche. Que no nos quedemos en un Nicodemo que habla de Jesús, pero no se presenta a sí mismo como cristiano. Sino que seamos el Nicodemo de Juan capítulo 19, donde podemos dar testimonio que estamos dispuestos a seguir a Jesús y hacer algo por Él. ¿Sí está conmigo? Yo le pido perdón a Dios por el mal testimonio y el mal ejemplo que haya dado alguna vez a las personas a mi alrededor, en mi trabajo, en la calle, en algún lugar donde yo haya dado un mal ejemplo de que soy cristiano. Le pido perdón a Dios y pido que esos recuerdos para esas personas se olviden, que no lo tengan presente. Pero también pido a Dios que me permita ser un buen ejemplo para que la gente lo conozca a Él. Que seamos visibles. Hermano, no te escondas en el anonimato. No trates de pasar desapercibido. Ay, que no sepan que yo estoy aquí. Y te escondas y te vas al rincón. Ay, que no hables, que no des tu opinión, porque no vaya a ser que me vean. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me sigue? Ok, des unas cachetadas, mejor ya reacciona, por favor, reacciona. Porque es importante, hermano. Termino con esto. El apóstol Pablo dice, ¿cómo creerán en aquel que tiene que ser invocado, que es Jesús? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer la gente? Oramos, podemos orar por multitudes, podemos orar porque la gente se salve, puedes orar por tu familia para que conozcan a Cristo, pero ¿cómo van a creer si la única opción o la única oportunidad que pudieran tener para conocer a Jesús somos nosotros? Y somos invisibles para ellos. Tenemos que ser visibles. Tenemos que salir de la noche para ser visibles. Y que ellos puedan ver que nosotros creemos en Jesús, que seguimos a Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias porque tú estás con nosotros y porque tú hablas a nuestro corazón hoy, Señor. Hermana, vamos a pedirle perdón a Dios si no hemos sido un buen testimonio. Si en algún momento
una actitud, una respuesta, un gesto, una palabra que salió de nosotros, no fue un buen testimonio. Padre, te pedimos perdón. Porque quizás nos hemos equivocado. Más bien, Señor, nos hemos equivocado. Y hemos dado un mal testimonio ante algunas personas. Hemos reflejado todo menos a Cristo. Hemos reflejado nuestro carácter, nuestras malas actitudes, nuestra historia, nuestro pasado, nuestra vieja manera de vivir, pero no hemos reflejado a Cristo. Hoy te pedimos que nos perdones, que limpies ese testimonio, que nos ayudes a dar un mejor testimonio ahora que lo sabemos, que nos ayudes a reflejar mejor a Cristo, que seamos visibles ante los ojos de la gente, porque aun cuando nos quisiéramos esconder para hacer algo indebido, aun cuando quisiéramos estar a oscuras o escondidos para que nadie nos viera o nadie nos reconociera, Señor, tú quieres que seamos visibles. Hoy no queremos estar ocultos. Queremos ser visibles. Queremos esa luz que tú dices que somos. Esa luz que es puesta sobre el mueble, no escondida, ni metida en el cajón, ni debajo de la mesa, sino sobre la mesa, que ilumina toda la habitación. Queremos ser esa sal que sazona la vida en esta tierra. Que las personas que nos conozcan vean que hay gozo, que hay alegría, que hay júbilo, que estamos convencidos de que vale la pena vivir porque Cristo está con nosotros. Que estamos dispuestos a decir que seguimos al Maestro. Y que hoy nos puedan ver, Señor, que venimos a la iglesia, que traemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras semillas, que no nos da vergüenza hacer lo que hacemos, que oramos públicamente por nuestros alimentos o por las personas que lo necesitan, que tenemos la posibilidad de testificar de Cristo y hablar de Cristo en cada oportunidad que se presente para compartir la fe que llena nuestro interior. Hoy se usan mucho las redes sociales para muchas cosas. Incluso, Señor, ahí poderte entregar lo que podemos publicar para tu gloria y tu honra. Queremos ser visibles porque hay personas que necesitan ver a alguien que cree en Jesús. Hay muchos que no creen. Hay muchos que no creerán. Pero, Señor, hay gente que está esperando una luz que les muestre el camino, una vida transformada, el testimonio de una vida de alguien que sigue a Cristo. Señor, somos luz, somos sal. Ayúdanos, límpianos de nuestra vieja manera de vivir. Somos nuevas criaturas, tenemos una vida nueva, tenemos una vida transformada. Creemos en Cristo. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Y no nos cuestionas, porque sé, Señor, que cada uno de nosotros tiene un tiempo, tiene un proceso. Tratas con cada uno de nosotros de manera personal, distinta, diferente. Pero al final no quieres que nos quedemos en las sombras. Quieres que seamos visibles. Porque somos luz. La creación misma gime por la manifestación de los hijos de Dios. Para que llegue esa manifestación. Señor, haznos visibles. Que la gente sepa en quién creemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Puede sentarse. Ya terminamos. ¿Tiene alguna pregunta respecto a la hoja que recibimos? ¿Tiene alguna pregunta respecto a la hoja? ¿No? ¿Algo que quiera saber? ¿Algo que no le queda claro? ¿No? Bueno, de todos modos, al final, si quiere, o la próxima vez, revísela con calma, tenga el tiempo para meditar en ella, use la parte de atrás para escribir, vuelve a escuchar los dos fragmentos. Este mensaje se partió en dos, así es que escuchen los dos, después lo voy a descargar y unirlo en uno solo para subirlo a YouTube, pero ahorita está en dos partes. Hermanos que nos ven en vivo, discúlpenos, la señal se cortó de alguna manera, no sé hasta qué momento o en qué parte se cortó, pero esperemos que hayan recibido la mejor o la mayor parte de esta enseñanza.
Nos vemos, hermano. Ay, perdón, ya me voy a despedir acá, pero es acá. Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.